Hoy vamos a desarrollar la unidad número 5, vamos a ver lo que corresponde a errores de forma macrogeométricos y posición. Vamos a desarrollar los conceptos de errores de forma y errores de posición, su clasificación, cómo interpretar las indicaciones en los planos, y luego vamos a ver procesos de medición de algunos de ellos. Vamos a desarrollar métodos de medición para aquellos tipos de errores que se presentan con mayor frecuencia en los planos. Un elemento mecánico puede presentar tres tipos de errores. Los errores dimensionales, sobre los cuales ya hemos estado trabajando en las unidades anteriores y le hemos asignado tolerancias a las dimensiones basándonos en la norma ISO 286. Además de los errores dimensionales, podemos encontrar errores de forma. Un proyectista, cuando define las formas de una pieza, la define generalmente de forma regular. Los cilindros cilíndricos con sus secciones circulares, sus ejes rectos, las superficies planas con sus generatrices rectas, sabiendo que después, en los procesos productivos, no se van a poder obtener exactamente esas formas. Por lo tanto, vamos a acotar también tolerancias sobre los errores de forma. Y finalmente, la tercera tipología de errores que podemos encontrar en un elemento mecánico son los errores de posición. Allí también, cuando un ingeniero de producto define una pieza con forma de paralelepípedo, define que sus superficies van a ser paralelas o perpendiculares entre sí. Y como se sabe que en los procesos productivos después nosotros no vamos a obtener superficies perfectamente paralelas unas de otras o perpendiculares unas de otras, vamos a acotar también las tolerancias a los errores de posición. En el capítulo de hoy nos vamos a referir a esos últimos dos tipos de errores que podemos encontrar en los elementos mecánicos, los errores de forma y los errores de posición. Luego los errores de forma también los vamos a clasificar en distintos tipos de errores en función a su magnitud. En el día de hoy vamos a desarrollar los errores de forma macrogeométricos, que son los que tienen mayor magnitud. En capítulos sucesivos estudiaremos los errores de forma microgeométrica. Entonces, en el capítulo de hoy nos concentraremos en las dos tipologías de errores que están en segundo término. Vamos a definir el concepto de superficie ideal, que es aquella que define el proyectista. Decíamos, cuando el proyectista dibuja un cilindro, ciertamente lo dibuja con su superficie cilíndrica, sus secciones circulares y su eje recto. Esa es la superficie ideal de la pieza, la cual debemos acotar desviaciones respecto a esa superficie ideal porque, como sabemos, en los procesos productivos después no vamos a obtener exactamente esa superficie ideal. Por lo tanto, debemos ponerle límites a los errores que puede tener el proceso productivo en función a las necesidades de funcionamiento que nosotros pretendemos de ese elemento mecánico. Acá vemos una vista en corte de una superficie. Por ejemplo, si fuese una superficie plana, vemos el perfil de esa superficie. Si la superficie es ideal, sus generatrices serán rectas, tal cual como está indicado allí en la figura. Ciertamente, cuando vamos a producir esa superficie con algún proceso productivo, obtendremos una superficie que no se ajuste exactamente a la superficie ideal. Tendremos una superficie real. La desviación entre la superficie real y la superficie ideal es el error de forma. Por ejemplo, el perfil que nosotros vamos a generar en un proceso productivo será el que observamos allí en línea azul. Ese sería, por ejemplo, la superficie real. La desviación entre la superficie real y la ideal es lo que se considera error de forma, en términos generales. Ahora bien, el error de forma
lo vamos a subclasificar en función a la magnitud del error de forma y a las causas que lo producen. Para ello vamos a utilizar la clasificación que da la norma DIN, en este caso la norma DIN 4760, que clasifica los errores de forma en órdenes crecientes en función a errores que se manifiestan con magnitudes cada vez más pequeñas. O sea, errores de orden superior significan o equivalen a desviaciones más pequeñas. Y las variaciones de primer orden, o sea, las desviaciones de primer orden según la norma DIN 4760, se refiere a las variaciones de forma macrogeométricas, cuya extensión es aproximadamente del mismo orden de magnitud que la dimensión total de la pieza. Las causas más frecuentes que producen estas desviaciones son errores en los desplazamientos y en los movimientos de generación de esa superficie. Por ejemplo, una fresa que no se desplaza según una línea recta, sin lugar a dudas no podrá generar superficies planas, sino que la superficie tendrá una forma que acompañará ese error de rectitud en el desplazamiento de la fresa. Igual, si una herramienta que trabaja girando, su desplazamiento no es según trayectorias circulares, no podrá generar superficies cuyo perfil sean circunferencias. O cuando se desplaza, por ejemplo, la herramienta en un torno, si no lo hace según una línea recta, no generará una superficie cilíndrica, sino que generará una superficie que tendrá alguna deformación en función a la falta de rectitud del desplazamiento de esa herramienta. Esa suele ser la principal causa que da origen a los errores de primer orden. También una causa bastante frecuente son deformaciones del elemento mecánico cuando lo fijamos en el dispositivo. Si cuando lo fijamos deformamos la pieza al ajustarla, al fijarla sobre el dispositivo la deformamos y la mecanizamos, aun cuando esa superficie adopte una forma que tienda fuertemente a ser la forma ideal que pretendemos, cuando aflojamos la pieza, la extraemos del dispositivo, la pieza reacciona, vuelve a tomar su forma original, deformando la superficie que hemos logrado en ese proceso productivo. Y una tercera causa, que en algunos procesos no es menor, particularmente en aquellos que se producen con arranques de viruta, son variaciones de temperatura del elemento mecánico durante el proceso. Si a medida que se va, por ejemplo, torneando una pieza, la misma va adquiriendo mayor temperatura por efecto del arranque de viruta, se va contemporáneamente dilatando, mientras que la herramienta describe una trayectoria generando un cilindro. Esa pieza que durante el proceso productivo se ha ido calentando selectivamente, generando dimensiones a temperaturas diferentes en la misma pieza, cuando después del proceso productivo retoma la temperatura ambiente, se contraerá también diferencialmente en función a los distintos gradientes de temperatura que fue teniendo durante el proceso en las distintas secciones, generando una deformación en el cilindro que se pretendía lograr en ese proceso de torneo. Estas tres son las causas más frecuentes de que generan estos errores de primer orden. Decíamos que los errores de primer orden, según la norma DIN, tienen una magnitud que es aproximadamente del mismo orden de la magnitud de la superficie. Por ejemplo, la que estamos observando allí en color azul. Luego existen las variaciones de segundo orden, que son desviaciones ahora ya repetitivas, o sea que se presentan con cierta frecuencia, cuyo paso es aproximadamente entre 100 y 1000 veces la distancia del pico al valle de esa desviación. Las causas más frecuentes que generan estas desviaciones son vibraciones que se producen durante el proceso productivo, o sea, durante el desplazamiento de la herramienta, que es motivado por la acción misma del esfuerzo de avanzar sobre la pieza
y los juegos que tienen los distintos mecanismos que conforman la máquina. Y también pueden ser por vibraciones inducidas externamente al proceso productivo. Por ejemplo, si la máquina no tiene la suficiente amortiguación de las vibraciones externas que le transmite, por ejemplo, el suelo producido por otros procesos productivos, por otras máquinas, esas vibraciones pueden inducir errores de este tipo también en los resultados del proceso productivo. Evidentemente, este tipo de error de segundo orden se suma al error de primer orden de manera repetitiva, como lo estamos observando, generando esa onda producto de las vibraciones que se incorporan en el proceso productivo a través de vibraciones propias del proceso o inducidas externamente. Luego existen las variaciones de tercer orden, cada vez variaciones más pequeñas y de mayor frecuencia, que son desviaciones también repetitivas cuyo paso es entre 4 y 50 veces la distancia pico-valle. El origen de estas desviaciones es en general la combinación de la forma de la herramienta y del avance de la herramienta. La herramienta, por ejemplo, en un proceso de torneado, va dejando un surco en el cilindro producido por la forma de la herramienta y el avance por cada giro de la pieza, generando una especie de surco a lo largo de la pieza. Eso genera esta tipología de errores de tercer orden. Vamos a ampliar la zona de observación para observarlo mejor. Y ciertamente los errores de tercer orden se sumarán a los errores de segundo orden. Por lo tanto, ya podemos tomar algunas conclusiones. La forma real de la superficie no se corresponde con los errores de primer orden. Tampoco se corresponde con los errores de segundo orden que van montados sobre los errores de primer orden. Nos preguntamos, ¿se corresponden a los errores de tercer orden que van montados sobre los errores de segundo orden? Ciertamente no, porque existen errores de orden superior. Los errores de tercer orden, acá vemos que está formado por la forma de la herramienta y por el paso de la herramienta al cabo de una vuelta. Los errores de tercer orden seguramente no representan la forma real de la superficie porque existen las variaciones de cuarto orden, desviaciones más pequeñas, desviaciones microgeométricas, cuyo paso es aproximadamente igual a la distancia de pico y valle. Y la causa principal de esto es la rotura del material en el proceso de corte de la herramienta. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cuando la herramienta acomete contra la pieza para extraer la viruta, no corta a la viruta como el cuchillo corta el queso, sino que se arremete contra el material y lo arranca de la pieza. Por eso es que el proceso de mecanizado muy frecuentemente se denomina proceso de arranque de viruta. Entonces, piensen que el pedazo de queso ustedes lo toman con las manos y lo separan en dos trozos. Evidentemente, la sección en que el queso se separa en dos trozos será una sección irregular y no una sección limpia que produce el corte de un cuchillo. En el caso del arranque de viruta es ciertamente como si ustedes al queso lo separaran en dos pedazos con las manos. Por lo tanto, se produce una rotura del material más que un corte. Estos errores de cuarto orden se suman por encima de los errores de tercer orden y se presentan, como lo podemos ver ahí gráficamente, en color rojo. Pero existen también los errores de quinto orden, producidos por la estructura granular del material. El material no se rompe de cualquier forma, sino siguiendo las secciones más débiles que le ofrece la estructura granulométrica del material.
Por lo tanto, toma esa forma en función a la estructura granulométrica del material. Luego existen las variaciones de sexto orden. Los granos no se rompen de cualquier forma, sino que también siguiendo la orientación cristalográfica interna que tienen por sus partes más débiles. Y así podríamos continuar con variaciones de orden superior, llegando hasta la división atómica del material. Pero nos vamos a detener aquí porque de hecho los instrumentos de medición que usualmente tenemos disponibles para medir los errores microgeométricos no exceden usualmente el quinto orden, los instrumentos tradicionales. Los instrumentos de última generación que han aumentado muchísimo la resolución y logran verificar errores microgeométricos nanométricos, apenas llegan a verificar variaciones de sexto orden. Por lo tanto, nos vamos a detener acá, no vamos a continuar analizando variaciones de orden superior. Si existe esta forma de clasificar los errores, significa que todos ellos pueden ser analizados de manera diferenciada. Y es muy importante hacerlo así porque las causas que generan los errores vimos que son todas distintas. Por lo tanto, vamos a establecer métodos de medición diferenciados entre los errores de primer orden, de segundo y de orden superior. Los vamos a dividir en esos tres grandes grupos.